chicos, hoy jueves 7 de mayo vamos a trabajar nuestra materia de entidad con un tema muy interesante que se llama La vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. Para ello vamos a colocar un pequeño apunte en nuestras hojas o cuaderno. Decimos que el tema es la vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. Considerado así, chicos, no cuando México fue independiente, sino antes de que fuera independiente, es decir, durante la época del virreinato que vimos la sesión pasada. Para ello, como les dije, vamos a utilizar un pequeño apunte donde hablaremos de los tiempos del siglo XIX, donde se desarrollaron varias cuestiones importantes. Y dice así: en el siglo XIX, en lo que hoy es la Ciudad de México, ojo aquí, específicamente el centro histórico, en lo que hoy es la Ciudad de México, específicamente lo que corresponde al centro histórico, se desarrollaron varios sucesos que a continuación les voy a poner. Todas las calles que estaban cercanas al centro histórico se ocupaban para dos cosas importantes en cuanto a actividades económicas. La primera de ellas es la agricultura y la segunda, estamos hablando de ganadería. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Las calles que cercanas al centro histórico las ocupaban para estas dos actividades económicas principales, agricultura y ganadería. Estas actividades se desarrollaban en lo que le llamaban las personas haciendas, es decir, todas las calles estaban rodeadas por haciendas para ejercer estas dos actividades que tenemos de este lado. Aquí se desarrollaban dentro de una hacienda. Dentro de una hacienda. Recordemos, chicos, que estas actividades ya los vimos en actividades primarias. Cuando estuvimos viendo el tema de actividades primarias, secundarias y terciarias, vemos que estas dos corresponden a actividades primarias porque se trabaja meramente con materia prima. Es decir, en la agricultura se refiere a una actividad destinada a cultivar la tierra para obtener materia prima. En este caso, específicamente, lo que las personas buscaban era que a través de la agricultura podían obtener frutas y verduras específicamente.
para obtener materia prima, específicamente verdura y frutas. Por eso les digo que se trata de una actividad primaria. Al igual aquí, en la ganadería, lo que pretendían las personas era trabajar directamente con el cuidado de los animales. Es una actividad económica relacionada al cuidado de animales con el fin de obtener productos de consumo humano, productos de consumo humano. ¿Qué querrá decir aquí? Todo lo relacionado a los productos que podemos obtener a través de la crianza de los animales, específicamente todo lo relacionado a los alimentos, a las carnes, a la leche y a todo lo que puede producirnos un animal con su crianza. Entonces, recordando todo lo que colocamos aquí, decimos que en el siglo XIX las calles que están cercanas a lo que es hoy el centro histórico de la ciudad pertenecían a las haciendas. Esas haciendas, sus propietarios eran los de más poder, los de más dinero, y estas personas que eran propietarias de las haciendas se dedicaban a dos actividades principales y específicamente primarias para obtener recursos, que era la agricultura y la ganadería. En la agricultura trabajaban la tierra, la cultivaban y podían obtener verduras y frutas, y en la ganadería específicamente trabajaban con la crianza de animales para obtener también productos de consumo humano. Es decir, con estas dos actividades ellos se favorecían económicamente. A continuación les voy a poner una pirámide donde representaban la escala social que estaba en ese momento, hablando así del siglo XIX, para entender mejor. Supongamos que tenemos aquí una pirámide donde se dividía en tres, hablando de escalas sociales. En el primer lugar, chicos, se encontraban los dueños de las haciendas, los que estábamos mencionando hace rato. ¿Y quiénes creen que eran los dueños de las haciendas? Si recordamos que estamos hablando de la época del virreinato, ¿quiénes creen ustedes que eran los dueños de las haciendas, los que tenían mayor poder económico social en ese momento? Efectivamente, estamos hablando de los españoles. Acuérdense que ellos llegaron a conquistarnos y a imponer sus propias reglas en ese periodo de virreinato. Entonces, hasta aquí arriba, la gente con más poder eran los dueños de las haciendas, específicamente los españoles. Después venía la siguiente escala social y correspondía a los empleados de esos españoles. En este caso se encontraban posicionados en este lugar los mestizos. Como ustedes recordarán, en la sesión pasada hablamos del mestizaje, donde decíamos que era una mezcla que dio origen a una nueva cultura, que eran los mestizos, que era la mezcla entre los españoles y entre los indígenas, dando lugar a los mestizos. Entonces, esta clase social se ubicaba por debajo de los españoles, pero ojo aquí, eran empleados de los españoles, no tenían tanto poder como ellos.
Y finalmente, hasta abajo, los que trabajaban directamente en esas haciendas, haciendo el trabajo más pesado, ¿quiénes eran? Efectivamente, los mestizos contrataban a su vez personas para que hicieran el trabajo más pesado. Estas personas eran los indígenas. Entonces, los indígenas eran quienes menos poder tenían en ese entonces. Eran los que más trabajaban y los que menos dinero tenían.